Un pescador común pensó que el mar había arrastrado hasta la orilla una almeja gigante. Pero cuando rompió la extraña concha, palideció. Dentro había algo que nadie debía ver jamás. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. La noche había dejado tras de sí un silencio espeso, como si el mar mismo estuviera conteniendo el aliento. Las olas, que durante horas habían golpeado las rocas con furia, se deslizaban ahora con un ritmo lento, resignado, retirándose con un siseo largo sobre la orilla, cubierta de guijarros. El amanecer llegó sin colores, apenas un velo gris que se extendía sobre el horizonte, filtrando una luz pálida que apenas alcanzaba a iluminar los restos del temporal. El aire olía a hierro, a algas rotas, a lluvia vieja. En aquel paisaje despojado, la costa parecía despertar de un sueño agitado, tratando de recordar su forma antes de la tormenta. Elías caminaba junto al límite del agua, con paso cansado pero firme. El abrigo impermeable que llevaba desde hacía años brillaba bajo la humedad del amanecer, y sus botas se hundían en la arena blanda. Tenía el cuerpo endurecido por los años y el trabajo, la piel curtida por el salitre y el viento, y los ojos oscuros, atentos siempre al movimiento del mar. A su lado trotaban las patas pesadas de Maro, su viejo perro, un golden retriever de pelaje oscuro que se había vuelto tan silencioso como su dueño. El animal olfateaba cada roca, levantando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que el hombre no se hubiera detenido. En el pequeño pueblo pesquero, Elías era considerado una reliquia. Algunos lo miraban con respeto, otros con una mezcla de lástima y burla. Era el último de los viejos pescadores que seguía saliendo solo en su bote de madera, sin motores ni radar, confiando en las corrientes que conocía desde niño. Los jóvenes decían que el mar se había olvidado de él, que las redes de Elías volvían casi siempre vacías, porque los dioses del océano ya no lo reconocían. Pero él, que había pasado toda su vida escuchando el murmullo de las olas, sabía que el mar no olvida nada. Solo guarda silencio cuando tiene sus razones. Aquella mañana, sin embargo, algo era distinto. La calma no era normal. El silencio era demasiado profundo, como si algo faltara en el aire. Las gaviotas que normalmente chillaban sobre las rocas no estaban. Ni un solo pájaro se escuchaba. Elías levantó la vista hacia el horizonte y vio una neblina baja, tan densa que parecía borrar la línea entre cielo y agua. Siguió caminando, atento a lo que la tormenta hubiera arrojado a la costa. A veces, después de un temporal, el mar devolvía cosas inesperadas, trozos de barcos, maderas con marcas extrañas, redes rotas, incluso una vez una caja con naranjas que había sobrevivido a un naufragio. Pero lo que encontró aquel día no se parecía a nada que hubiera visto antes. A pocos metros del acantilado norte, entre un grupo de piedras cubiertas de algas, asomaba una forma oscura y lisa, medio enterrada en la arena. A primera vista pensó que se trataba del cuerpo de una ballena, algo que no era raro después de una tormenta de esa magnitud. Pero al acercarse, notó que no había olor a carne, ni rastros de huesos ni piel. Lo que veía era una superficie perfectamente curva, como el lomo de una criatura dormida, pero sin vida. Su tamaño era descomunal, más grande que su bote, y la textura, al tocarla con la mano, era fría como el metal. Se agachó, limpiando con los dedos la arena que cubría una parte de la superficie. No era madera, ni piedra, ni hueso. Tenía una dureza diferente, casi como acero envejecido. Bajo el polvo salado distinguió una línea delgada, una fisura que recorría el objeto de lado a lado, tan recta que no podía ser obra de la naturaleza. Elías retiró la mano de inmediato, sintiendo un estremecimiento que le recorrió el cuerpo. Maro, que hasta entonces había estado olfateando la orilla, lanzó un ladrido corto y se quedó quieto, con las orejas hacia atrás. El pescador golpeó suavemente la superficie con los nudillos. El sonido que regresó fue un eco profundo, resonante, como si hubiera un espacio hueco en su interior. Era un sonido que no pertenecía a esa playa. Elías se incorporó lentamente, mirando el objeto con una mezcla de temor y fascinación. En toda su vida junto al mar había visto restos de naufragios, boyas, incluso un torpedo oxidado, pero aquello no era nada de eso.
Parecía una concha gigantesca, un caparazón de otro mundo, algo que el océano había querido esconder y que ahora, por algún motivo, había devuelto. El aire estaba inmóvil. La niebla se movía en hilos lentos que parecían deslizarse sobre la arena. Elias sintió una presión en el pecho, una inquietud que no sabía explicar. La superficie del objeto parecía absorber la luz, y en un instante creyó ver cómo la estrecha grieta se abría apenas, como si respirara. Parpadeó y la visión desapareció, pero el escalofrío permaneció. Durante varios minutos se quedó allí, inmóvil, mirando aquel misterio. No sabía si debía cubrirlo otra vez con arena o marcar el lugar para volver más tarde. El mar comenzaba a subir, las olas alcanzaban poco a poco la base del acantilado. La prudencia le decía que se marchara, que dejara el asunto en paz, pero la curiosidad, esa que se alimenta de los años de soledad, lo mantenía quieto. Maro gimió, tirando de su abrigo con los dientes, impaciente por irse. Elías acarició su cabeza, intentando tranquilizarlo, y se obligó a dar un paso atrás. Volvió sobre sus huellas hacia el bote, aunque sin dejar de mirar hacia atrás. El objeto seguía allí, oscuro y brillante bajo la neblina. Cuando el sol asomó débilmente entre las nubes, un rayo de luz se reflejó en la superficie, y durante un segundo, el resplandor fue tan intenso que tuvo que cubrirse los ojos. Cuando volvió a mirar, la concha parecía haberse hundido un poco más en la arena. No supo si era ilusión o si el mar ya comenzaba a reclamar lo que era suyo. Mientras remaba de regreso hacia su cabaña, Elías no podía dejar de pensar en lo que había visto. El sonido hueco, el frío del metal, la línea perfecta en el centro. Nada en su experiencia podía explicarlo. Intentó convencerse de que era solo un pedazo de naufragio, parte de un submarino viejo, quizá un resto de guerra arrastrado por la corriente. Pero en el fondo sabía que no era así. Había algo demasiado deliberado en esa forma, algo que hablaba de una intención. Esa noche, sentado frente a la ventana, escuchó el rumor del mar como tantas veces antes. Maro dormía junto al fuego, pero el hombre no podía conciliar el sueño. Cada vez que una ola golpeaba las rocas, le parecía escuchar un sonido más grave, un eco metálico que venía de las profundidades. Al principio creyó que era su imaginación, un truco del viento, pero con el paso de las horas el ritmo se volvió constante, casi como un corazón latiendo bajo el agua. Elías se levantó y salió al porche. El cielo estaba cubierto, la luna apenas era una sombra detrás de las nubes. El mar, invisible en la oscuridad, respiraba con una cadencia lenta y profunda. El pescador sintió el impulso de bajar hasta la orilla, pero se contuvo. Se quedó quieto, con el oído atento a aquel pulso distante. En su mente, el sonido se mezclaba con la imagen del objeto respirando bajo la arena, esperando. Cuando finalmente volvió a su cama, el ruido seguía allí, persistente. Cerró los ojos y, en la frontera del sueño, creyó ver la gran concha abrirse en silencio, dejando escapar una luz fría que se extendía por la playa. Dentro de esa luz, algo se movía, algo que no pertenecía a su mundo. Despertó sobresaltado, el corazón golpeándole en el pecho. El amanecer se insinuaba tras la ventana, gris y sin vida. Maro levantó la cabeza y gimió, como si también hubiera soñado con el mar. Elías supo entonces que volvería. No podía evitarlo. El mar había arrojado un secreto a sus pies, y ningún pescador verdadero ignora un regalo del océano, por extraño que sea. Afuera el viento comenzaba a soplar otra vez, llevando consigo el olor a sal y a metal oxidado. El día apenas nacía, pero él ya sentía que su vida, silenciosa y repetitiva, había cambiado para siempre. Esa certeza, pequeña y poderosa, lo acompañó mientras preparaba su desayuno y afilaba las herramientas que pensaba llevar consigo al día siguiente. No sabía qué encontraría al regresar, pero sí sabía que el mar nunca devuelve algo sin motivo. Lo que fuera que descansaba bajo la arena, lo había estado esperando. Quizá durante años, quizá durante siglos. Y ahora que había sido visto, no se dejaría olvidar. Elías bebió el último sorbo de té, miró el horizonte que se difuminaba entre niebla y agua, y murmuró para sí mismo, casi en un suspiro: el mar recuerda. Luego apagó la lámpara, se sentó junto al fuego que moría y escuchó una vez más ese rumor lejano, ese latido metálico que venía desde el fondo del mundo.
El amanecer siguiente llegó envuelto en una calma que resultaba inquietante. El viento había desaparecido, dejando un aire denso que olía a sal y a hierro oxidado. Elías despertó antes de que el primer rayo de luz cruzara la ventana de su cabaña. No había dormido bien. El rumor metálico que creyó oír la noche anterior aún resonaba en su mente. Un eco persistente que no sabía si pertenecía al mundo o a su imaginación. Se levantó despacio, encendió el fuego y preparó una taza de té negro fuerte. El perro, Maro, lo observaba desde la esquina, moviendo la cola con una inquietud que no era alegría, sino advertencia. Afuera, la niebla cubría los acantilados en una cortina blanca. El pescador se detuvo un momento en la puerta, respirando el aire húmedo, y miró hacia el mar invisible. Sentía en el pecho la misma mezcla de temor y curiosidad que lo había atormentado desde el descubrimiento. No había dicho nada a nadie, y aunque lo intentara, no sabría cómo explicarlo. En el pueblo lo habrían tomado por loco o borracho, así que decidió guardar silencio y confiar en su propio juicio, ese instinto que el mar había cultivado en él durante toda una vida. Tomó su abrigo impermeable, metió una pala y una pequeña linterna en un saco, y se encaminó hacia el sendero que bajaba al acantilado. Maro lo siguió sin hacer ruido, aunque sus pasos eran más lentos que de costumbre. La niebla se hacía más espesa a medida que descendían, envolviendo el mundo en un gris absoluto. El sonido de las olas llegaba amortiguado, como si viniera desde otra distancia. Elías avanzaba guiado por la memoria, recordando cada roca, cada recodo del camino. A mitad del descenso tropezó con una piedra suelta, y el ruido del golpe resonó con un eco hueco que lo hizo detenerse. No había duda. El mar guardaba algo, y él estaba yendo al encuentro de ello. Cuando por fin llegó a la playa, el paisaje parecía no haber cambiado. La arena, húmeda y oscura, se extendía hasta donde la niebla permitía ver. Las huellas de sus pasos del día anterior habían desaparecido, borradas por la marea. Sin embargo, no necesitó buscarlas. Sabía exactamente hacia dónde ir. Dio unos pasos y, a pesar de la densidad del aire, distinguió la silueta familiar. El gran bulto oscuro seguía allí, medio enterrado, más visible ahora que la tormenta había arrastrado parte de la arena. Se acercó despacio, con una mezcla de reverencia y cautela. La superficie del objeto estaba cubierta de gotas que brillaban débilmente bajo la luz difusa del amanecer. Elías apoyó la palma de la mano sobre el metal. Estaba helado, como si el tiempo no lo tocara. Sintió un leve temblor, una vibración casi imperceptible, y retiró la mano de inmediato. Maro, que lo observaba desde unos metros atrás, emitió un gemido bajo y luego retrocedió, clavando la mirada en la grieta del objeto. El pescador respiró hondo y, con la pala, comenzó a retirar la arena de alrededor. El trabajo fue lento. Cada palada se mezclaba con agua y algas. Cuanto más limpiaba, más clara se hacía la forma. No era redonda como una roca, ni completamente ovalada como una concha. La parte superior se curvaba con una precisión perfecta, mientras que la inferior se hundía en el terreno, formando un ángulo recto. Era una estructura demasiado exacta, demasiado humana para ser natural. Mientras trabajaba, el silencio se volvía casi insoportable. Solo se escuchaba el roce de la pala y el ritmo de su respiración. Ni el mar rompía con fuerza, ni el viento soplaba entre los acantilados. Era como si todo el mundo aguardara a que él terminara su tarea. Cada cierto tiempo se detenía a mirar el horizonte, pero la niebla seguía inmóvil, densa, vigilante. Cuando por fin logró despejar uno de los costados, descubrió algo que lo hizo detenerse. Bajo una capa de algas y conchas adheridas, se distinguía una marca, una línea grabada en el metal. Elías la frotó con el guante, retirando la costra de sal. Eran trazos rectos, casi geométricos, pero demasiado corroídos para leerlos. Sin embargo, el hecho de que existieran confirmaba lo que ya temía. Aquello había sido construido por alguien. No era el caparazón de ninguna criatura, sino una máquina. Una máquina oculta bajo la arena, olvidada por el tiempo. Maro gimió otra vez. Esta vez su cuerpo entero se tensó, el pelo del lomo erizado, los ojos fijos en el objeto. Elías giró hacia él, dispuesto a calmarlo, pero en ese instante escuchó un sonido distinto, un leve crujido,
Casi un suspiro. Provenía del interior. Se quedó inmóvil con la pala en alto, sin atreverse a respirar. El sonido se repitió, un roce metálico que no era fruto del viento. Después silencio. El corazón le golpeaba en el pecho. Podía convencer su mente de que era el cambio de temperatura del metal, el movimiento del agua bajo la arena, pero en el fondo sabía que no era eso. Había intención en aquel ruido. Algo dentro del objeto había respondido a su presencia. Retrocedió un par de pasos, incapaz de apartar la vista de la grieta que recorría el centro del armazón. En el borde inferior, donde el metal se hundía en el suelo, descubrió una cadena oxidada. La siguió con la mirada. Estaba anclada en las rocas cercanas, cubierta de algas, firmemente sujeta. No era una casualidad. Alguien había querido mantener aquel objeto atado al fondo, impedir que el mar lo arrastrara o lo revelara. Elías se agachó y tocó los eslabones con la mano. El óxido se deshizo en sus dedos como polvo viejo. La cadena vibraba apenas con el vaivén del agua, pero parecía tan sólida como el primer día. Era evidente que había sido colocada allí con un propósito, para esconder, para proteger o para encerrar algo. El pescador se enderezó sintiendo una punzada de miedo mezclada con fascinación. Las historias que su padre le contaba cuando era niño regresaron a su memoria. Barcos desaparecidos, experimentos de guerra, máquinas que el mar tragaba para no devolver jamás. Durante años las había considerado fantasías, cuentos de taberna. Ahora comprendía que tal vez no lo eran tanto. El tiempo pasaba, aunque él no sabría decir cuánto. El sol apenas se filtraba por la neblina, y la marea comenzaba a subir de nuevo. Elías se obligó a detenerse. El instinto de pescador le decía que debía abandonar la playa antes de quedar atrapado por el agua. Pero mientras recogía sus cosas, algo en su interior se resistía. Sentía que, al alejarse, traicionaba una especie de pacto invisible. Dio un último vistazo al objeto. La superficie parecía haber cambiado. Tal vez era la luz, o tal vez la grieta realmente se había ensanchado un poco. El pensamiento le hizo estremecerse. Tomó la pala, silbó a Maro y comenzó a caminar hacia el sendero del acantilado. El perro obedeció, aunque no dejó de mirar hacia atrás. A mitad del ascenso, Elías escuchó un sonido seco. Una piedra cayó desde la parte alta del acantilado, rebotando cerca de sus pies. Miró hacia arriba, pero solo vio la niebla. Por un momento creyó distinguir una silueta, alta y delgada, moviéndose entre las rocas, pero desapareció tan rápido que no pudo estar seguro. Maro gruñó y el pescador aceleró el paso. No se detuvo hasta llegar a la cima. Desde allí miró una vez más hacia la playa. El mar ya comenzaba a cubrir el objeto, y la niebla lo envolvía casi por completo. Solo quedaba visible una franja oscura que pronto se perdería bajo el agua. Elías se quedó de pie, con las manos hundidas en los bolsillos, observando cómo el mar borraba toda huella de su presencia. En su pecho, la inquietud crecía como una marea silenciosa. De regreso en la cabaña, encendió la lámpara de aceite y se sentó junto a la ventana. El día se apagaba lentamente, y el cielo se teñía de un gris uniforme. El mar era una sombra distante, apenas visible entre los jirones de niebla. Maro dormía, agotado, pero cada tanto movía las patas o dejaba escapar un leve gruñido. Elías lo observó un momento y luego se volvió hacia el horizonte. El golpeteo de las olas era suave, pero debajo de ese sonido común creía escuchar otra frecuencia, un murmullo profundo, casi un canto subterráneo. Intentó distraerse reparando una red vieja, pero sus manos se movían sin convicción. Todo en su mente giraba alrededor de lo que había visto: la cadena, las marcas, la vibración, y ese leve temblor en el metal que seguía sintiendo en la palma, como si una corriente invisible lo uniera al objeto. Cayó la noche. El viento sopló débilmente contra los postigos. Elías avivó el fuego, pero el calor no lograba ahuyentar el frío que se le había metido en los huesos. Pensó en ir al pueblo a la mañana siguiente, contarle algo al viejo capitán del muelle, pedirle consejo, pero sabía que no lo haría. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Quería entender lo que el mar había traído. Quería saber por qué lo había elegido a él para verlo. Antes de acostarse, se acercó a la puerta y la abrió. El aire salado le golpeó el rostro. A lo lejos, en la oscuridad,
Algo brilló por un instante sobre la superficie del agua. Un reflejo pálido, intermitente, como si desde el fondo una luz tratara de abrirse paso. Elías parpadeó y la luz desapareció. Permaneció un rato más en el umbral, escuchando el rumor del mar, y finalmente cerró la puerta. Esa noche soñó con el objeto. Lo vio completamente desenterrado, reluciente bajo un cielo sin estrellas. A su alrededor, el mar estaba quieto, inmóvil. La grieta del centro se abrió lentamente, y de su interior emergió un resplandor azul, tan frío que lo hacía temblar incluso en el sueño. Luego, entre la luz, apareció una figura. No podía distinguir su forma, solo el brillo metálico de una mano extendiéndose hacia él. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, el corazón latiéndole como si hubiera corrido una milla. El amanecer trajo otra vez el silencio. Elías se sentó en el borde de la cama, las manos apretadas sobre las rodillas. Afuera, el mar respiraba con calma, y la niebla comenzaba a levantarse. Sabía que volvería. No podía luchar contra esa fuerza, igual que no podía detener la marea. El mar había decidido mostrarle algo, y él no tenía derecho a negarse. Mientras preparaba el desayuno, el perro se le acercó y apoyó la cabeza en su pierna. Elías le acarició el lomo sin mirarlo. Luego tomó una decisión que le pesó como plomo. Regresaría una vez más, pero esta vez con herramientas. No quería seguir adivinando. Quería abrir la grieta y mirar dentro, descubrir qué guardaba el mar. Aunque algo en su interior, una voz antigua y prudente, le suplicara que no lo hiciera. Cuando el sol alcanzó la línea del horizonte, Elías ya tenía todo listo. Una pala más grande, una barra de hierro, un pico pequeño. Miró el mar por última vez desde la puerta de su casa, y con un suspiro, murmuró: «Si el mar lo trajo, el mar sabrá por qué». Luego echó a andar hacia el acantilado, mientras el aire del amanecer olía a sal, a misterio y a promesa. El amanecer lo encontró preparado, con las manos endurecidas por el frío y el rostro marcado por la vigilia. No había dormido casi nada. El sueño de la mano metálica que emergía de la grieta lo había perseguido toda la noche. Afuera, el aire era más claro que en días anteriores. El temporal parecía haberse disipado por completo, dejando un cielo de un gris translúcido y una calma que no inspiraba paz, sino expectación. Elías bebió un trago rápido de té y revisó por última vez las herramientas que había preparado. La pala grande, la barra de hierro, el pico pequeño y una cuerda. Su perro Maro lo observaba en silencio desde el umbral, con los ojos llenos de una inquietud que el hombre prefirió no interpretar. Salió de la cabaña y descendió hacia el acantilado. El sendero, aún húmedo por las lluvias, se deslizaba bajo sus botas, pero él lo conocía de memoria. Cada piedra, cada grieta, era como una palabra en un idioma antiguo que había aprendido sin darse cuenta. El rumor del mar llegaba desde abajo, apagado pero insistente, como una respiración contenida. Cuando alcanzó la playa, la niebla se retiraba hacia el horizonte, y el aire estaba impregnado de un olor penetrante a salmuera y metal viejo. El objeto seguía allí, inmutable, medio descubierto, con la arena hundida a su alrededor. La luz gris del amanecer lo hacía parecer más grande, más sólido, como si hubiera crecido durante la noche. Elías se detuvo un instante para observarlo. Sintió una punzada de respeto, casi de miedo. A pesar de todo, lo saludó en voz baja, como si se dirigiera a un ser vivo. Luego dejó las herramientas sobre una roca y se arrodilló para comenzar a trabajar. Con la pala empezó a retirar la arena que cubría la base. El trabajo era pesado, pero su cuerpo, acostumbrado a las redes y a la resistencia del mar, no se quejaba. Poco a poco fue despejando la parte inferior del objeto, revelando una curvatura más pronunciada y un borde que se hundía en la roca. La forma resultaba cada vez más extraña. No se trataba de una simple cápsula, sino de algo que combinaba geometría y organicidad, como si hubiera sido diseñado para confundirse con el entorno. El metal, cubierto de una pátina verdosa, estaba lleno de pequeñas hendiduras, rastros de tiempo y presión. A medida que cavaba, el silencio se volvía más espeso. El mar detrás de él parecía haberse retirado más de lo normal, como si estuviera conteniendo la respiración. Maro se mantenía a cierta distancia, con la cola baja y las orejas erguidas,
sin apartar los ojos del objeto. Elías, aunque consciente de su inquietud, no se detuvo. Había llegado demasiado lejos para detenerse. Cuando la pala golpeó algo duro, un sonido hueco reverberó por debajo de la arena. El pescador dejó la herramienta y pasó las manos por la superficie. Era la cadena, la misma que había visto el día anterior, pero ahora podía seguirla más lejos. La arrastró un poco y descubrió que no estaba enterrada por casualidad. Estaba tensada hacia las rocas, incrustada en el mineral, como si hubiese sido colocada ahí para anclar el objeto de manera deliberada. Elías se agachó y la examinó. Los eslabones estaban oxidados, pero la estructura se mantenía firme. No había duda. Alguien había querido que esa cosa permaneciera donde estaba. Levantó la vista hacia la grieta del centro. El borde de la abertura estaba cubierto de costras de sal y arena endurecida, pero la línea que la atravesaba era tan recta que resultaba imposible creer que se tratara de una formación natural. Elías sacó la barra de hierro y golpeó suavemente a un lado del borde. El sonido que regresó fue profundo, metálico, casi armónico. Dio otro golpe, más fuerte, y esta vez sintió bajo la barra una vibración. El metal respondió, no como un objeto muerto, sino como algo que despertaba lentamente. El corazón se le aceleró. Se apartó unos pasos, escuchando. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, un murmullo leve se elevó desde el interior, un zumbido casi imperceptible, como el resonar de una cuerda bajo el agua. Elías contuvo la respiración. Maro gruñó, y el aire pareció volverse más denso. El pescador no sabía si retroceder o seguir. El miedo y la fascinación lo mantenían en equilibrio sobre una cuerda invisible. Se acercó de nuevo, apoyó la mano sobre la superficie y sintió un calor tenue, apenas perceptible, que antes no estaba allí. Era como si el metal respirara. Se inclinó para mirar más de cerca la grieta. Dentro solo había oscuridad, una negrura absoluta que absorbía la luz. Por un instante tuvo la sensación de que esa oscuridad se movía, como si algo se agitara al otro lado. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a empuñar la barra. Durante los minutos siguientes se concentró únicamente en ensanchar la fisura. Golpeaba con cuidado, alternando entre la barra y el pico, levantando trozos de costra que caían a la arena con un sonido opaco. Cada golpe resonaba en su pecho, mezclándose con el ritmo de su respiración. El aire se llenó de un olor agrio, mezcla de óxido y salmuera estancada. Finalmente, logró abrir un espacio del ancho de una mano. Se inclinó, tomó la linterna del suelo y la encendió. La luz penetró apenas unos centímetros, chocando contra algo metálico. Elías ajustó el ángulo. Lo que vio lo dejó sin habla. Dentro, envuelto en sombras, había una forma humana. No era un cuerpo de carne, sino una estructura de metal, un torso cubierto de placas, con un brazo extendido hacia la grieta. La mano, si es que podía llamarse así, era de un brillo opaco, con dedos articulados que parecían congelados en un gesto de súplica o advertencia. Elías apartó la luz de golpe y retrocedió tambaleante. El perro ladró con fuerza, los ecos rebotando entre los acantilados. El pescador lo mandó callar, pero su voz temblaba. Miró de nuevo hacia la grieta. Nada se movía. La mano seguía allí, inmóvil, silenciosa. Pero el zumbido dentro del objeto se había intensificado, un pulso grave que parecía provenir de lo más profundo del metal. Elías se arrodilló, hipnotizado. La idea de que estuviera ante algo vivo, o al menos algo que conservaba una especie de conciencia, cruzó por su mente como un rayo. No sabía cuánto tiempo pasó así, mirando fijamente esa oscuridad. De pronto un destello azul atravesó la grieta, tan breve que podría haber sido una ilusión. Sin embargo, lo suficiente para que Elías sintiera un escalofrío recorrerle el cuerpo. Dio un paso atrás, sin apartar la vista, y tropezó con una piedra. Maro, gimiendo, corrió hacia la base del acantilado y se quedó allí, temblando. Elías respiró hondo. El miedo lo estaba devorando, pero no podía detenerse. Buscó la pala, retiró más arena, y entonces algo más quedó al descubierto. Una placa metálica, incrustada en la parte inferior del objeto, con letras grabadas que apenas se distinguían entre el óxido. Limpió la superficie con el guante, con movimientos lentos, y las palabras comenzaron a revelarse. Property of the Imperial Navy. Se quedó inmóvil,
leyendo una y otra vez las mismas letras. Eran palabras de otro tiempo, de una época de guerras y secretos. Aquello no era una concha ni un fragmento de nave. Era una cápsula, una máquina diseñada por hombres y abandonada al mar. Sintió un vértigo extraño. El aire a su alrededor parecía vibrar, y por un momento creyó oír algo más que el murmullo del océano. Un susurro, una voz apagada que parecía venir desde dentro. No era un idioma que pudiera reconocer, sino una serie de sonidos rítmicos, casi como el ronroneo de una maquinaria antigua. La piel se le erizó. Guardó la linterna, agarró la barra y dio un golpe seco contra el borde. El eco que regresó fue diferente, más hueco, más profundo. Algo en el interior respondió con un leve crujido. El pescador dio un paso atrás, esperando. Durante unos segundos, el silencio fue total. Luego, desde la grieta, salió un hilo de aire frío, acompañado de un olor penetrante a sal, hierro y algo más, algo desconocido. Elías tosió, tapándose la nariz con la manga. Cuando el olor se disipó, volvió a mirar dentro. La luz de la linterna titilaba sobre una superficie pulida, y más allá, en la penumbra, creyó distinguir una forma cilíndrica, algo que no pertenecía al mismo material que el resto. Extendió la mano, con cautela, y la introdujo por la abertura. Sus dedos rozaron algo liso, cubierto de limo. Tiró con fuerza, y lo que emergió fue un pequeño cilindro metálico, de unos 40 centímetros de largo, sellado por 2 cierres en cada extremo. El objeto pesaba más de lo que parecía. Elías lo sostuvo entre las manos, observándolo con asombro. Sobre su superficie, a pesar del óxido, se podía leer una palabra grabada: Archive. El corazón le dio un vuelco. Lo que tenía en las manos no era una simple pieza de metal, sino algo que guardaba información, memoria, un mensaje. Maro ladró de nuevo, con una ansiedad que lo contagió. El mar comenzaba a subir. Las olas lamían la arena, acercándose al objeto. Elías miró alrededor, respiró hondo y tomó una decisión. Guardó el cilindro en su saco, recogió las herramientas y se preparó para marcharse. Cuando volvió la vista hacia la grieta, juraría que la mano metálica había cambiado de posición, como si hubiera intentado alcanzar el lugar donde el cilindro había estado. El miedo lo empujó a moverse más rápido. Subió el acantilado sin mirar atrás, sintiendo que algo lo observaba desde la playa. Cada paso era una lucha contra el viento que volvía a levantarse, arrastrando la niebla del mar. Cuando por fin alcanzó la cima, se volvió. La playa estaba envuelta de nuevo en el velo blanco, y el objeto apenas era visible, como una sombra bajo el agua. Elías se quitó el gorro y respiró profundamente. El sonido del mar se había transformado en un murmullo bajo, casi un gemido. Regresó a su cabaña bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. El peso del saco parecía crecer con cada paso, como si el cilindro que llevaba dentro absorbiera el aire a su alrededor. Cuando entró, Maro se tumbó junto al fuego sin dejar de mirar la bolsa. Elías la colocó sobre la mesa, junto a la lámpara, y se quedó de pie frente a ella, indeciso. Había pasado toda la mañana cavando en busca de respuestas y ahora no sabía si quería conocerlas. El mar rugía en la distancia, y cada ola que golpeaba las rocas le recordaba que había traído algo que no debía ser traído. Durante un largo rato permaneció inmóvil, escuchando el viento, con la mente llena de imágenes confusas. La cadena, la mano metálica, la palabra archive. Finalmente, encendió la lámpara y se sentó. El cilindro brilló débilmente bajo la luz. Su superficie parecía vibrar con un pulso casi imperceptible, como si estuviera respirando. Elías apoyó una mano sobre él. Estaba frío, pero bajo esa frialdad sintió algo más. Un ritmo, un eco. Apartó la mano de inmediato y se quedó observándolo. Había tocado el corazón del mar, pensó, y ahora el mar latía dentro de su casa. Esa noche, mientras el fuego se consumía lentamente, el pescador comprendió que había cruzado un umbral invisible. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en un vínculo. Había desenterrado un secreto, y los secretos del mar no se entregan sin consecuencias. Fuera, el viento soplaba del norte, arrastrando consigo el olor salado del océano. En la oscuridad, bajo las olas, algo vibraba al mismo ritmo que su respiración.
El mar, que siempre había sido su hogar, parecía ahora una criatura viva, consciente, que lo observaba desde las profundidades. Elías se recostó en su silla, los ojos fijos en el cilindro, y supo que no había marcha atrás. Al día siguiente lo abriría, pero esa sería otra historia. Por ahora, solo podía escuchar el eco del mar, un eco que, por primera vez, parecía tener voz. La noche fue larga, pesada como el aire antes de una tormenta. Elías no recordaba haber sentido un silencio tan denso dentro de su cabaña. El mar, que solía arrullar su sueño con su ritmo perpetuo, esa noche parecía haberse detenido. Ni una ola rompía, ni el viento movía los postigos. Era como si el mundo entero aguardara a que él tomara una decisión. Frente a él, sobre la mesa, el cilindro descansaba envuelto en una luz dorada que emanaba de la lámpara de aceite. Su superficie parecía absorber la claridad, transformándola en un resplandor sordo, inquietante. Maro dormía inquieto junto al fuego, moviendo las patas como si persiguiera algo invisible. Cada vez que Elías apartaba la vista del objeto, el perro gemía, y el pescador volvía a mirarlo, incapaz de escapar de su fascinación. Había pasado horas observando el cilindro sin atreverse a tocarlo. El metal parecía sellado con un mecanismo complejo. Dos cierres que no eran simples tornillos ni ganchos, sino piezas que se encajaban entre sí con precisión matemática. En uno de los extremos, una inscripción casi borrada por el óxido rezaba: Archivo de Sato, confidencial. Las palabras estaban en inglés, aunque el apellido le resultó japonés. Elías las leyó en voz baja, como si pronunciarlas pudiera traer consigo el sentido de todo aquello. Archivo Sato. No significaban nada, y al mismo tiempo sonaban como una promesa y una advertencia. El fuego chispeó y lanzó una sombra que se deslizó por la pared. Elías se levantó despacio y buscó en el estante una herramienta que pudiera servirle. Eligió un viejo cincel, gastado por años de trabajo en el muelle, y lo combinó con un martillo de mango corto. Colocó el cilindro sobre un paño, para no dañar la madera de la mesa, y respiró hondo. Maro levantó la cabeza y lo miró, inquieto. El hombre le susurró: «Tranquilo, viejo amigo». Luego apoyó el cincel sobre uno de los cierres y dio un golpe seco. El sonido que produjo no fue metálico, sino hueco, como si el interior respondiera. Elías se detuvo, el corazón acelerado. Esperó unos segundos. Nada ocurrió. Dio otro golpe y el cierre giró un cuarto de vuelta, liberando una línea de aire frío que escapó con un silbido. El olor que emergió era una mezcla de moho, sal y algo más difícil de definir. Una nota agria que lo hizo fruncir el ceño. Apartó la herramienta y repitió el proceso con el segundo cierre. Este se dio más fácilmente, y el extremo del cilindro se abrió apenas. Elías introdujo los dedos y tiró con fuerza. La tapa se soltó, revelando en su interior un conjunto de hojas enrolladas y atadas con una cinta descolorida. Eran papeles viejos, frágiles, pero sorprendentemente bien conservados. Junto a ellos, envuelto en una tela empapada de aceite, había un pequeño cuaderno de tapas negras y un sobre sellado con cera roja. Elías colocó todo sobre la mesa con cuidado. El cuaderno tenía las esquinas gastadas, y su cubierta olía a cuero viejo. En la primera página, escrita con una caligrafía precisa, se leía: Ingeniero H. Sato, Proyecto Kairyu. La palabra japonesa, desconocida para él, se repetía varias veces a lo largo del texto. Elías pasó las páginas intentando comprender. El idioma principal era el inglés, aunque algunas notas estaban escritas en japonés y otras en alemán. Dibujos de engranajes, esquemas de estructuras submarinas, diagramas de control y válvulas se sucedían entre anotaciones técnicas. Pero no era eso lo que más le llamó la atención, sino una frase escrita en el margen con tinta temblorosa. Lo que yace en el mar no debe despertar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró el cuaderno y abrió el sobre. Dentro había 3 fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. En la primera, 3 hombres posaban frente a una especie de taller lleno de maquinaria. El del centro, más joven, debía ser Sato. Llevaba un mono de trabajo y sostenía entre sus manos un modelo reducido del mismo objeto que Elías había encontrado en la playa. La segunda fotografía mostraba la construcción del artefacto en lo que parecía un puerto militar.
Se veían grúas, marineros y oficiales con insignias desconocidas. En la tercera, los mismos hombres aparecían a bordo de un barco, mientras el modelo, ya convertido en una cápsula real, era izado con cables hacia el mar. Al dorso, una fecha, 1944. Elias dejó las fotografías sobre la mesa y se reclinó en la silla. La historia comenzaba a tomar forma en su mente. Un proyecto de guerra, un experimento hundido hace décadas, devuelto ahora por el océano. El nombre Imperial Navy, que había leído en el metal, cobraba sentido. Aquella cápsula había pertenecido a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué era exactamente? ¿Un submarino? ¿Un arma? ¿Una tumba? Retomó el cuaderno y siguió leyendo las notas, traduciendo lentamente las partes en inglés. Kairyu, Unidad de Investigación Biomecánica. Prototipo de inteligencia autónoma marina. Objetivo: exploración y defensa oceánica. Las palabras lo desconcertaron. Inteligencia autónoma. Biomecánica. No era un simple aparato. Era algo diseñado para pensar, para decidir. Las últimas páginas estaban manchadas, como si alguien las hubiera escrito con prisa o con las manos temblorosas. Decían: el prototipo reaccionó al agua salada. No sigue órdenes humanas. Hemos intentado sellarlo. La tripulación ha desaparecido. Si alguien encuentra esto, que sepa, el mar lo rechazará. Devuélvelo antes de que despierte. Elías cerró el cuaderno con fuerza. Su respiración era entrecortada. No sabía si creer lo que acababa de leer, pero cada palabra coincidía con lo que había visto y sentido en la playa. El zumbido, la vibración, la mano metálica. Todo adquiría un sentido oscuro y terrible. Fuera, el viento comenzó a soplar con violencia, golpeando las contraventanas. El perro se levantó, inquieto, gruñendo hacia la puerta. Elías apagó la lámpara y se quedó a oscuras, escuchando. El sonido del mar había cambiado. Ya no era el vaivén regular de las olas, sino un rumor profundo, casi subterráneo, como si algo se moviera bajo el agua. Se acercó a la ventana. La noche era una masa negra, sin luna, y sin embargo juraría que, en la distancia, una línea de luz azulada recorría la superficie del mar, como un latido. Cerró las cortinas y volvió a sentarse. La idea de llevar el cilindro al Museo del Pueblo cruzó su mente. Quizá allí podrían estudiarlo, darle un sentido científico, pero otra parte de él sabía que no debía hacerlo. Lo que había leído no era una advertencia simbólica. Era literal. Aquella cosa, lo que fuera, estaba viva. De alguna forma que la razón no podía explicar, seguía activa, esperando. Y él al tocarla la había despertado. La madrugada lo encontró aún despierto, sentado frente a la mesa. La vela se había consumido casi por completo. Los papeles, el cuaderno y las fotografías estaban extendidos frente a él como piezas de un rompecabezas imposible. Tomó una de las hojas sueltas, la que contenía un esquema de la cápsula. En la parte inferior, Sato había dibujado una serie de círculos concéntricos con una anotación: núcleo energético orgánico, sin mantenimiento humano. Elías no entendía mucho de ciencia, pero comprendió lo esencial. Lo que yacía bajo la arena no era una máquina cualquiera. Tenía un corazón. A medida que la luz del amanecer se filtraba por las rendijas, una calma melancólica se apoderó de él. Había pasado toda su vida temiendo que el mar lo olvidara, y ahora comprendía que el mar nunca olvida. Solo espera. Quizá, pensó, el océano había decidido que él fuera testigo de este retorno. Un simple pescador, un hombre sin ciencia, llamado a recordar lo que otros habían tratado de enterrar. Se levantó, dobló con cuidado los documentos y los guardó nuevamente en el cilindro. Selló las tapas con un trapo aceitado y las sujetó con cuerda. Luego salió al exterior. El viento había amainado y el cielo, aunque cubierto, dejaba entrever destellos de luz pálida. Desde el acantilado se veía el mar extendiéndose hasta el horizonte, inmenso y sereno. Elías respiró profundamente. Decidió que al día siguiente viajaría al pueblo costero de Hirasaki, donde había un pequeño museo naval. Allí dejaría el cilindro, las fotos, todo. No podía conservarlo. No debía. Esa noche, mientras preparaba su equipaje, escuchó de nuevo el zumbido, no desde la playa, sino desde dentro de su propia casa.
Venía del cilindro, un murmullo bajo, rítmico, como un pulso. Se acercó despacio con el corazón golpeándole en el pecho. El metal vibraba ligeramente, emitiendo una luz azulada por las juntas del cierre. Elías dio un paso atrás. No era intensa, pero sí viva, como si el objeto respirara. El pescador pensó en arrojarlo al fuego, destruirlo de una vez, pero algo en su interior lo detuvo. El miedo, mezclado con un respeto primitivo, lo paralizó. Se sentó frente a la mesa, mirando esa respiración de luz, y susurró: «Te devolveré al mar». El brillo disminuyó poco a poco, hasta apagarse. El cilindro quedó inmóvil. Al amanecer, Elías cargó una pequeña mochila con lo necesario, ató el cilindro con cuerdas y lo colocó en una caja de madera. Maro lo observaba en silencio, como si comprendiera el peso de lo que estaba por hacer. El pescador cerró la puerta de su cabaña y comenzó el descenso hacia el puerto, donde un viejo camión hacía la ruta al pueblo cada mañana. El aire olía a tormenta lejana, aunque el cielo aún permanecía claro. Antes de subir al vehículo, miró una última vez hacia el horizonte. La línea del mar relucía bajo la luz temprana. Tranquila, pero bajo esa calma Elías sintió un llamado, un murmullo antiguo que parecía pronunciar su nombre. El viaje fue corto pero silencioso. En el pueblo dejó el cilindro y los documentos en el museo, explicando lo mínimo. Dijo que los había encontrado después de la tormenta y que quizá pertenecían a algún naufragio japonés. Los encargados, impresionados, le prometieron estudiar el material y comunicarse con las autoridades. Elías asintió, agradecido, pero no mencionó nada del zumbido, ni de la luz, ni de la mano metálica. Aquello quedaría entre él y el mar. Cuando regresó a su casa, la marea estaba alta. La playa donde había desenterrado la cápsula parecía distinta, más lisa, como si el agua hubiera decidido borrar todo rastro de su obra. Se acercó hasta donde la arena comenzaba a mojarse y se detuvo. El viento le trajo el olor familiar del océano, mezclado con algo nuevo, un matiz metálico, como si el aire aún guardara la memoria de lo que había estado allí. Elías cerró los ojos y escuchó. Por un instante creyó oír una respiración profunda, una exhalación antigua, proveniente de las profundidades. Sonrió con tristeza. Sabía que la historia no había terminado. El mar, pensó, tiene su propio modo de recordar. Cuando cayó la noche, el cielo se cubrió de nubes. Desde la cabaña, Elías observó las luces del museo, visibles a lo lejos, en la costa opuesta. Le pareció que titilaban al ritmo del mismo pulso que había sentido en el cilindro. Se preguntó si esa luz seguiría durmiendo o si ya habría comenzado a despertar. El fuego del hogar chispeó. Maro se acurrucó a su lado. El pescador cerró los ojos y, antes de dormirse, murmuró en voz baja, como una oración. El mar siempre recupera lo suyo. Y afuera, en algún lugar bajo las olas, algo pareció responder con un rumor grave, una vibración que recorrió el agua y se perdió en la inmensidad. El amanecer llegó envuelto en un silencio denso, distinto al de los otros días, como si el mar mismo esperara algo. Elías despertó temprano, antes de que el primer resplandor se filtrara por la ventana, y permaneció un momento sentado en la cama, observando la penumbra que llenaba la cabaña. Había pasado la noche entera sin poder dormir, atormentado por los recuerdos de lo ocurrido. El cilindro, las notas de Sato, las advertencias escritas a mano con desesperación, todo se mezclaba en su mente con la imagen de la mano metálica extendiéndose hacia la grieta. Aunque había dejado el archivo en el museo, algo en él sabía que su vínculo con el hallazgo no se había roto. Había devuelto los documentos, sí, pero no el secreto. El fuego de la chimenea se había apagado durante la noche. El aire olía a humedad y a sal. Maro dormía junto a la puerta, pero al sentir que su dueño se levantaba, abrió los ojos y gimió suavemente. Elías lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. «Hoy todo termina, viejo amigo», murmuró, aunque su voz no sonó convencida. Afuera, el viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un rumor bajo, persistente, que parecía provenir de lo más profundo del mar. Era un sonido que no había escuchado nunca, un eco antiguo, casi como un canto. Preparó un poco de té, aunque apenas lo probó. No tenía hambre ni sed,
solo una sensación de urgencia que lo impulsaba a salir. Desde la ventana pudo ver el horizonte cubierto de un velo plateado. El mar brillaba con una calma extraña, y en la distancia, allí donde las olas solían romper con fuerza, parecía formarse una línea luminosa, apenas perceptible, que pulsaba lentamente. Elías apartó la mirada. Se dijo que eran ilusiones, reflejos del sol sobre el agua, pero en su interior sabía que no era así. El mar lo estaba llamando. Decidió caminar hacia el puerto. Necesitaba ver el pueblo, hablar con alguien, asegurarse de que no estaba perdiendo la razón. Mientras avanzaba por el camino de tierra, los recuerdos del día anterior regresaban a su mente como fragmentos dispersos de un sueño. Recordó la cara del encargado del museo, un hombre joven de expresión amable que había prometido conservar los documentos con cuidado. Recordó también el momento en que colocó el cilindro sobre el mostrador. El metal parecía aún tibio, como si respirara. Cuando se alejó, tuvo la sensación de que el objeto seguía observándolo, de que su presencia llenaba la sala. Al llegar al pueblo, notó algo que lo inquietó. La gente hablaba en voz baja, y todos parecían mirar hacia el mar con una mezcla de curiosidad y miedo. Un pescador viejo, conocido suyo, lo saludó con la cabeza y le dijo: ¿Has visto la luz? Desde anoche el mar brilla como si hubiera fuego bajo el agua. Elías fingió sorpresa, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Dicen que los del museo trajeron algo raro, continuó el hombre. Desde entonces, el puerto no duerme. Elías no respondió. Se despidió con un gesto y caminó hacia el edificio del museo, que se alzaba en una esquina junto a la carretera costera. Al entrar, sintió inmediatamente el cambio en el aire. Un olor metálico y salado llenaba el vestíbulo, mezclado con el de la madera húmeda y el polvo. La recepcionista lo reconoció y lo saludó con una sonrisa tensa. «Señor Elías, el director quería hablar con usted», dijo, y lo condujo por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala al fondo. El director era un hombre robusto, de barba gris y mirada penetrante. Lo recibió con un apretón de manos. Sobre su escritorio descansaban las fotografías que Elías había encontrado en el cilindro, junto con el cuaderno de Sato, cuidadosamente abierto. «He revisado su hallazgo», dijo el hombre con tono medido. «No se trata de un simple resto de guerra. Esto pertenece a algo más grande. Algunos de los símbolos coinciden con proyectos experimentales de la Marina Imperial japonesa. Había rumores de una máquina submarina, algo que nunca se completó oficialmente». Elías lo escuchaba en silencio, con el cuerpo tenso. «¿Dónde está ahora el cilindro?», preguntó. El director se volvió hacia una vitrina cubierta por una tela oscura. «Aquí mismo», respondió, y levantó el paño. El cilindro descansaba sobre una base de madera, iluminado por una lámpara de exposición. Pero no estaba igual. Elías lo notó al instante. El metal, antes apagado, ahora tenía un brillo azulado que parecía provenir de dentro. Las juntas del cierre emitían una luz tenue, pulsante, casi imperceptible, como el latido de un corazón. «Anoche comenzó a brillar», explicó el director. «Pensamos que era una reacción química, quizá algún tipo de fósforo, pero no encontramos nada que lo justifique». Elías dio un paso adelante, hipnotizado. La luz se intensificó apenas, como si respondiera a su presencia. El director lo observó con curiosidad. «¿Sabe algo de esto?», preguntó. Elías negó con la cabeza. «Solo sé que no debería estar aquí», murmuró. En ese momento, un ruido profundo, casi un trueno, sacudió el edificio. Las lámparas temblaron y del techo cayó un poco de polvo. Ambos hombres se miraron sorprendidos. El sonido venía del mar. Elías corrió hacia la puerta y salió al exterior. El cielo se había oscurecido repentinamente, y en la línea del horizonte una luz azulada, la misma que había visto al amanecer, crecía en intensidad. Las olas rompían con una violencia inusual, y un murmullo grave se extendía por toda la costa. Los habitantes del pueblo salían de sus casas, señalando hacia el océano. El director lo alcanzó en la calle, respirando con dificultad. «Elías, esto no es normal. Algo está ocurriendo». El pescador apenas lo escuchaba. En su mente, las palabras del cuaderno resonaban una y otra vez. «Devuélvelo antes de que despierte». Comprendió, con la claridad brutal de las revelaciones verdaderas,
que el archivo y el objeto en el fondo del mar estaban conectados. Había abierto algo que nunca debió abrirse, y ahora el mar venía a reclamarlo. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso al museo, tomó el cilindro de la vitrina y lo envolvió en su abrigo. Nadie intentó detenerlo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas, arrastradas por un viento que rugía desde el océano. Maro lo esperaba junto al puerto, empapado pero fiel. Elías subió a su bote y soltó las amarras. El agua estaba agitada, pero no le importó. Sabía a dónde debía ir, a la playa donde todo comenzó. Remó con fuerza, desafiando las olas que se levantaban como muros. El cielo se abrió en un relámpago que iluminó por un instante el horizonte, y entonces lo vio. En la misma zona donde había hallado el objeto, el mar hervía, literalmente, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Una masa oscura emergía lentamente, acompañada por un resplandor que se expandía en círculos. Elías sintió el corazón en la garganta. Era la cápsula. Estaba saliendo del fondo, liberándose de las cadenas que la mantenían sujeta. El bote se balanceó violentamente, pero el pescador se mantuvo firme. Levantó el cilindro y lo sostuvo entre sus brazos. «Esto es lo que buscas, ¿verdad?», gritó al mar, aunque el viento ahogó sus palabras. En ese momento, una ola gigantesca lo golpeó y casi lo arrojó al agua. Se aferró al costado del bote, jadeando, mientras una columna de espuma se elevaba frente a él. La cápsula, o lo que fuera, se abría lentamente, y de su interior surgía una luz que no era de este mundo. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Elías contempló la escena con una mezcla de terror y asombro. Dentro de aquella luz, juraría haber visto figuras, sombras humanas moviéndose como recuerdos. Escuchó un canto, una voz múltiple que parecía hablar directamente a su mente, aunque no podía entender las palabras. Sintió que el cilindro en sus brazos temblaba, como si algo dentro de él respondiera al llamado. Entonces lo comprendió todo. El archivo no era un simple registro, era una parte del corazón de esa cosa. Lo que Sato había encerrado no eran solo documentos, sino una memoria viva, un fragmento de conciencia. Con un último esfuerzo, se puso de pie en el bote, levantó el cilindro sobre su cabeza y lo arrojó al mar. El objeto cayó con un sonido seco, desapareciendo en la espuma. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego la luz se intensificó hasta volverse cegadora, y una onda de energía recorrió el agua, levantando una bruma azulada que lo envolvió todo. Elías perdió el equilibrio y cayó al suelo del bote. Sintió el aire vibrar a su alrededor, y luego, nada. Cuando despertó, el mar estaba en calma. El cielo había vuelto a su gris habitual, y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. El bote flotaba suavemente sobre un espejo de agua lisa. Maro, empapado pero vivo, lamía su mano. Elías se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido. Miró alrededor. No había rastro del resplandor ni de la cápsula. Solo el mar, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Remó de regreso al puerto sin decir una palabra. Los habitantes del pueblo, que lo habían dado por muerto, lo observaron en silencio mientras atracaba. Algunos lo ayudaron a subir, otros se santiguaban. El director del museo se acercó corriendo, con el rostro pálido. «¿Qué ha pasado? La luz desapareció de repente». Elías lo miró con calma. «El mar se lo llevó», respondió simplemente. No explicó más. Nadie habría creído la verdad. Esa noche, de regreso en su cabaña, se sentó frente a la ventana abierta. El mar brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Maro dormía a sus pies. Elías respiró el aire salado y sintió una paz que no recordaba haber sentido en años. Sabía que lo que había ocurrido no podía explicarse, pero también sabía que el equilibrio se había restaurado. El mar había recuperado lo suyo. Cerró los ojos y escuchó. A lo lejos, muy lejos, creyó oír un sonido profundo, un eco metálico que subía desde las profundidades. No era un ruido amenazante, sino un suspiro, un latido distante. Elías sonrió. «Ya estás en casa», murmuró. El viento movió suavemente las cortinas, y por un instante la luz de la luna se reflejó en sus ojos cansados. El mar respiraba con calma, y él, el viejo pescador,
sintió que una parte de sí mismo quedaba unida para siempre a ese misterio. Tal vez algún día el océano volvería a hablar, pero por ahora su historia había terminado. El mar, pensó Elías antes de dormirse, no guarda rencor, solo recuerda. Y bajo las aguas, en la oscuridad insondable, algo pareció sentir, un pulso lento y profundo que marcaba el ritmo eterno del mundo. No te vayas todavía. El mar guarda sus secretos, pero nosotros revelamos otros nuevos cada semana. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien a quien le gusten los relatos misteriosos de las profundidades. Mantente atento. El próximo descubrimiento podría cambiarlo todo.